Hola a todos. Eh, Hablemos de Agro. Es un programa de capacitación producido por el Comité Químico Agroquímico de la Sociedad Nacional de Industrias con la coordinación del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, SENASA. En esta ocasión vamos a tratar el tema de manejo de plaguicidas caducos y vencidos. Este tema, o la charla de hoy día, está auspiciada bajo la responsabilidad de la empresa Farmet, que pertenece al grupo de empresas asociadas a Comité Agroquímico de la Sociedad Nacional de Industrias. Para empezar, ¿de qué se trata el manejo de plaguicidas caducos y vencidos? Lo primero que tendríamos que es definir qué cosa es un plaguicida caduco y qué cosa es un plaguicida vencido. Plaguicida caduco es aquel cuyas existencias ya no pueden ser usadas para su fin original o cualquier otro fin. ¿Qué quiere decir? Que si fue diseñado o formulado para usarse contra una plaga específica o en un cultivo, esto ya no es posible por diversas razones. Una de las más conocidas, la más importante, es cuando el producto puede estar restringido o puede ser prohibido. Como pueden ver ustedes allí, el caso de un ejemplo de metilparatión que ya está totalmente prohibido en el país. Esta definición está adscrita en el Decreto Supremo 001 del 2015, Minagri, que es el reglamento sobre el registro, comercialización y uso de plaguicidas agrícolas en el Perú. Cuando hablamos de un plaguicida vencido, o también llamado plaguicida expirado, estamos refiriéndonos a aquel producto cuya fecha de formulación y luego su fecha de expiración ya llegó a su término. O aquel plaguicida que, por ejemplo, aun cuando todavía no ha llegado a su término la fecha de expiración, el plaguicida, por razones de mal acondicionamiento, mal almacenamiento, etcétera, vamos a decir, se ha descompuesto, se ha malogrado, y como consecuencia de eso tampoco ya puede ser usado. Entonces, esas son las definiciones que tienen que está involucrado el tema caducos y vencidos. ¿Cómo se origina esta situación? O sea, ¿por qué los productos pueden convertirse en caducos o vencidos? En primer lugar, como ya dije hace un momento, por la prohibición del uso de una molécula. Al ser prohibido, entonces esta pasa a ser un producto caduco. Cuando hay almacenamiento prolongado del producto debido a varias razones. La principal es que no se distribuyó, no se vendió, no se usó, por razón de que la presencia de la plaga era muy reducida o no fue constante en una determinada región, etc. La evaluación inadecuada de los requerimientos de plaguicidas, o sea, lo que podemos decir compras excesivas, que quiere decir que eso sobre todo en grandes empresas o en empresas medianas que se abastecen, se estoquean, como uno dice, pensando en que va a haber un problema de plagas y esta no se presenta y hacen compras excesivas que luego pueden no usarse en esa campaña y para la siguiente el producto puede expirar. Infraestructura de almacenamiento adecuado. Como ya dije, puede ser que se produzcan cambios en la estructura de la molécula y como consecuencia del mal almacenamiento, y esto hace que el producto ya no sirva para su uso. Personal no capacitado en el manejo de almacenamiento, esto fundamentalmente en el caso de las tiendas distribuidoras de plaguicidas. Porque no llevan un buen inventario o porque tienen una carencia de registros de los productos que manejan.
inadecuada identificación de plaguicidas, o sea que se rompió la etiqueta, se borró el nombre y consecuentemente ya no podemos identificar de qué producto se trata. O cuando se trata de incautación por parte de las autoridades de productos ya sea adulterados o de contrabando que luego son almacenados y lógicamente todos están fuera ya de fecha y pueden llegar a estar fuera de fecha de expiración. Restricción de los mercados de exportación. Esto fundamentalmente con las empresas agroexportadoras, por ejemplo, en que se estoquean de un producto y luego durante la campaña les llega la noticia que el producto ya no se puede usar porque el país de destino no lo acepta, o etcétera, ¿no? Contaminación de los plaguicidas en almacén. Esto está referido al hecho de que puede haber rotura de envases, etcétera, y estos se pueden estar contaminando unos con otros. El más grave problema es cuando se contamina un insecticida con un herbicida, por ejemplo, en almacén, y esto puede dar lugar a que luego existan problemas en la aplicación. Evidentemente también puede ser el hecho de que hayan intereses comerciales. Se dice intereses comerciales cuando por ejemplo, un distribuidor tiene mejor rentabilidad con la venta de un determinado producto y no con el otro. Y lógicamente el que va a rotar más rápidamente es en el cual él está interesado y tiene mejor ganancia. Donaciones excesivas. Esto es un caso que se da cuando el Estado o organizaciones eh, de tipo ONG, etcétera, hacen donaciones de plaguicidas, pero que estas no responden a una necesidad y consecuentemente el sobrante a la larga se va a convertir en un insecticida caduco o expirado. Llegada tardía de donaciones. Está relacionado con lo anterior, que decir que la efectiva donación llega cuando ya no hay el problema de plagas y consecuentemente esto tiene que ir al almacén y allí no se sabe cuándo se va a usar. Evidentemente que el hecho de tener plaguicidas caducos y vencidos constituye un riesgo a la salud en varios aspectos, y dentro de los cuales podemos mencionar los siguientes. El daño a la salud a las personas y animales. Esto como consecuencia de que, por ejemplo, a una mala identificación, porque el insecticida o el plaguicida ya está totalmente degradado y esto pues, puede determinar que tenga ya una composición distinta que puede causar daño. Contaminación del medio ambiente. Evidentemente esto, sobre todo cuando se habla de productos deteriorados que pueden estar expuestos, o porque, por ejemplo, hay personas que en el campo, sobre todo, que cuando ven que el plaguicida ya expiró, ya se les pasó, y entonces lo destruyen, tirándolo en el campo, o en fin. Daño a los cultivos, eso está muy claro. Los cultivos, cuando son aplicados con productos que ya están deteriorados, pueden causar daños como consecuencia de que ya se han convertido en otras moléculas. Pérdidas económicas, evidentemente, porque un producto expirado, por ejemplo, ya no tiene la misma eficacia de un producto que está todavía con fecha que está dentro de la fecha de uso, y en consecuencia al no funcionar bien, al no tener la eficacia que está garantizada, no va a haber buen control de la plaga y esto va a originar pérdidas, aparte de que estamos gastando en un producto que ya no funciona. Contaminación de las cosechas. Evidentemente esto, cuando se trata esto hay que tener mucho cuidado cuando se trata de plaguicidas que tienen restricciones o que tienen prohibiciones que luego pueden detectarse al momento de consumo como residuo, y esto va a hacer que lógicamente los productos sean rechazados.
Y esto tiene relación con lo siguiente, la pérdida de mercados de exportación. De destino que detecta residuos de plaguicidas prohibidos o caducados, lógicamente va a hacer que no, en el futuro no reciba productos o alimentos que de esta, vamos a decir, de este origen donde se han cometido ese tipo de errores. Y finalmente problemas judiciales, evidentemente por denuncias de mal uso, por denuncias de, perdón, no de mal uso, sino por denuncias de que los productos no trabajan o porque se comercializó un producto que ya estaba vencido. ¿Cómo se debe enfocar la gestión de los plaguicidas, en este caso obsoletos? Ya, cuando hablamos de obsoletos hablamos de caducos o expirados o vencidos. Este es un conjunto de estrategias y actividades que se realizan y para hacer los inventarios, para hacer la salvaguarda, para eliminar y para prevenir futuras acumulaciones de plaguicidas caducos o vencidos. Y de esa forma, bueno, nosotros vamos a proteger no solamente la salud de las personas, el medio ambiente, sino fundamentalmente, como dijimos, la inocuidad de los alimentos, que sean alimentos sanos, libres de residuos de plaguicidas. Las estrategias cuando hablamos de estas estrategias de gestión de plaguicidas caducos y vencidos, lo primero que tenemos que referirnos es al tema de inventarios. Es el punto de partida para la implementación de una gestión de plaguicidas de este tipo. Es decir, es allí donde uno tiene que iniciar cualquier estrategia de gestión de plaguicidas caducos. Se debe utilizar herramientas técnicas que de una u otra forma nos permitan cuantificar las sustancias que tenemos, las zonas donde se encuentran, de tal manera que uno pueda tener una real situación o magnitud que tenga el problema de esto. Cuando uno tiene este problema, lo que tiene que hacer es recopilar toda la información para luego con esa información ver los riesgos, cuáles son los sitios donde existe la problemática, y para tal fin uno debe usar los formularios diseñados. O sea, uno debe tener un formulario para poder llevar adelante este inventario. Quienes tienen la responsabilidad de estos inventarios, básicamente hablando de la comercialización y uso de los productos, evidentemente es el distribuidor y en menor grado el usuario, porque lógicamente el manejo de almacén es el punto fundamental. Y aquí es el distribuidor el que tiene mayor cantidad de productos a diferencia del usuario. Evidentemente el usuario va a tener distintas posibilidades de gestión en función del tamaño de la propiedad. Un pequeño agricultor evidentemente compra lo que necesita para la semana, mientras que, como dijimos hace un momento, una gran empresa compra para toda la campaña. Y allí sí va a tener que hacer manejo de inventarios. Luego tenemos la salvaguarda, que son todos aquellos procesos que hay que llevar a cabo para disminuir los riesgos asociados a la manipulación de estos productos, ya sea caducos o vencidos, como por ejemplo tareas de reempaque, limpieza de los sitios contaminados, confinamiento temporal de los mismos hasta su transporte y disposición final a cargo de las empresas prestadoras de servicios y de residuos sólidos. Los responsables de esta estrategia de gestión o de la salvaguarda son nuevamente el distribuidor, también el usuario
Y aquí ya entra a tallar, como dijimos, la empresa prestadora de servicios y de residuos sólidos. El siguiente paso es cómo hacer la eliminación de estos productos caducos y vencidos. Implica en muchos casos, cuando ya son cantidades muy grandes, un proceso de exportar a otros lugares, ya que no se pueden descontaminar o no se pueden destruir en el país. O la eliminación en el país, en el medio, a través de procesos ambientalmente seguros, es decir, cuando hablamos de ambientalmente seguros es que su eliminación, por ejemplo, no vaya a no vaya a contaminar el ambiente, y eso significa que pueden ser destruidos en especies eh, vamos a decir, por calentamiento, por el uso de calor en hornos especiales que normalmente no existen en los países, y por eso hay que exportarlos para su destrucción. Y finalmente está, bueno, en el caso de la eliminación, evidentemente los responsables de esta función o de esta estrategia es las empresas prestadoras de servicios y de residuos sólidos, que tienen que ver con el transporte de estos materiales y luego su eliminación. Finalmente está la prevención. Esta debería ser, de hecho es la más importante, y comprende la capacitación, es decir, capacitar a la gente para que no actúe de tal forma que no tenga la posibilidad de que se originen productos caducos y vencidos, y la sensibilización a nivel de campo sobre el uso de las buenas prácticas agrícolas, y no solamente tienen que ver con el uso de los productos, sino con el almacenamiento, el transporte, etc. Y aquí, lógicamente, los responsables de esta estrategia son el distribuidor y el propio usuario, ¿no? Aquí vamos a ver algunas recomendaciones para que no se produzca la existencia de productos caducos y vencidos. Ustedes pueden ver una lista muy grande y luego de quién es la responsabilidad de cumplir con estas recomendaciones. La compra de plaguicidas en cantidades requeridas según la evaluación o según las necesidades de campo, lógicamente es el usuario. Él tiene que calcular bien sus necesidades para no comprar en exceso, como dijimos antes. El inventario de los que ingresan y salen del almacén. De esto ambos casos, tanto el distribuidor como el usuario, específicamente cuando el usuario compra cantidades grandes, ¿no? Compra de plaguicidas con fecha de vencimiento lejano, es decir, que tenga todavía un buen tiempo que nos permita poder usarlo en la siguiente campaña si es que no se ha usado en la presente campaña. Compra de plaguicidas en lugares de garantía, esto lógicamente está muy claro, porque allí estos productos deben estar con un envase en buen estado, con etiquetas legibles y evidentemente con la garantía del distribuidor y del formulador que provee a los distribuidores. Compra de plaguicidas con los usos permitidos para evitar sobre todo los problemas de residuos, de productos que están prohibidos, y entonces esto fundamentalmente tiene que ver con la recomendación de la etiqueta. Implementar el principio de sale primero el que entró primero, ¿no? Para evitar pues que cuando la gente hace la rotación de productos en el almacén, vaya acumulando en la parte posterior los que entraron y se van quedando ahí por mucho tiempo, y luego cuando nos damos cuenta ya estos expiraron. Observar cuidadosamente las fechas de expiración de los productos. Esto es un trabajo de estar constantemente viendo cómo nuestro stock se está rotando o no está rotando.
Y finalmente, pues, el adecuado almacenamiento. Esto es fundamental para la conservación de los productos. ¿Cómo se maneja finalmente los plaguicidas caducos y vencidos? Los plaguicidas caducos deberán ser identificados y almacenados una vez que uno los tiene. Tiene que almacenarlos, como dice, adecuadamente, separados evidentemente de los productos que están en buen estado, hasta su respectiva disposición de acuerdo con las disposiciones nacionales vigentes. Es decir, existe toda una legislación sobre cómo se debe proceder con estos plaguicidas y que está fácilmente a disposición de los usuarios, de los distribuidores, en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, ¿no? Para que le den la información de todos estos procesos. Se deberá llevar un registro de los plaguicidas caducos y vencidos, como ya dijimos. Los plaguicidas caducos y vencidos no deben enterrarse, quemarse o descargarse en basurales, es decir, en los rellenos sanitarios que normalmente se usan para la basura y que están a cargo de las municipalidades. Ya que necesitan de instalaciones adecuadas para tal fin, como les mencioné hace un momento. No deben enterrarse ni quemarse porque esto produciría contaminación del medio ambiente. Y si se entierran, tienen que hacerse en especies de silos en lugares muy aislados, muy apartados, con sellados de capas de concreto, etc. Y con la seguridad de que no va a haber, por ejemplo, napas freáticas altas que puedan contaminarse, etc. Tampoco se deben arrojar pues a los ríos, a los arroyos, a los canales, a los desagües, etcétera, porque a través del agua estos pueden contaminar el ambiente a grandes distancias. El transporte y disposición final de los plaguicidas caducos y vencidos, como dijimos, debe estar a cargo de una empresa registrada y autorizada para tal fin. No puede hacerlo cualquier transportista ni cualquier persona que tenga un horno o algo por el estilo. Entonces, se necesitan de hornos especiales para eliminar plaguicidas. Los distribuidores minoristas y usuarios tienen una serie de obligaciones que están referidas en el reglamento 001 del 2015 del Ministerio de Agricultura y que tienen que ver con actividades de disposición final de plaguicidas de usos agrícola vencidos y caducos. Aquí pueden ver ustedes en el artículo 47.4 que la persona natural o jurídica o entidad del Estado que tenga en su poder algún plaguicida de uso agrícola vencido o caduco deberá asumir el costo de la disposición final de acuerdo como les dije, a las regulaciones establecidas en la ley 27.314. El SENASA, en coordinación con las autoridades de apoyo del Ministerio de Salud y Ministerio de Agricultura y Riego, establecerá los mecanismos necesarios para la fiscalización y disposición final de uso de plaguicidas agrícolas vencidos y caducos. Entonces, cualquiera no puede tomar la iniciativa de destruir o de la disposición final de los plaguicidas. Tiene que coordinarlo a través de las empresas autorizadas con la autoridad nacional responsable, que es el SENASA. En las actividades de control y fiscalización al comercio, almacenamiento y transporte, se habla en el artículo 52.4 que los plaguicidas de uso agrícola que se encuentren prohibidos, vencidos o caducos o envases deteriorados no podrán ser distribuidos ni comercializados. La persona que tenga en su poder este tipo de productos deberá proceder a su retiro
en los 90 días hábiles. Esta disposición final nuevamente se realizará en coordinación con el titular del registro, de conformidad con las autoridades competentes en la materia, como se dijo anteriormente. Y en el título 10 del reglamento 001 del 2015, están también las medidas sanitarias, las infracciones y las sanciones. Sobre todo en lo que se refiere a la vigilancia y control. Aquí, por ejemplo, se dice que por distribuir o comercializar plaguicidas de uso agrícola prohibidos, vencidos o caducos, se considera que esta es una conducta grave y consecuentemente la infracción es también así. Lógicamente, para el cumplimiento de esto existen sanciones. Y el artículo 65 clasifica las sanciones en leves, graves y muy graves. Y lógicamente estas sanciones están sujetas a las respectivas multas, como ven ustedes ahí, calculadas en base a la unidad impositiva tributaria. Si la sanción es leve, pues esto va hasta 10 unidades impositivas tributarias. Pero si la sanción es muy grave, desde 51 hasta 100 unidades impositivas tributarias. Bueno, los costos, no sé si estos están actualizados, porque como la unidad impositiva tributaria puede ir cambiando, pero imagínense ustedes aquí las cantidades o la magnitud de las multas que tendría que pagar. Entonces, con esto damos por terminada y simplemente decirles que hay que tratar de cumplir con las regulaciones sobre el manejo de plaguicidas caducos o vencidos y así evitar no solamente la contaminación del ambiente, el riesgo para la salud, sino también evitar pues realizar estos pagos. Muchísimas gracias.